50 ocurre un gran crecimiento económico e industrial. Se construyen e inauguran varias de las edificaciones más importantes de la Ciudad de México, la Ciudad Universitaria y el Auditorio Nacional en 1952, la Torre Latinoamericana en 1956, el Autódromo de la Ciudad de México en 1959, entre otros. Todo esto contribuye a la urbanización y a la proliferación cultural. En esta época surgen grandes obras literarias como El laberinto de la soledad de Octavio Paz o Pedro Páramo de Juan Rulfo. Los libros, el cine y la televisión, que apenas surgía, empiezan a tener mayor influencia en el modo de pensamiento. En el ámbito teatral también existen vastas producciones, principalmente de comedia y cabaret. También ocurre la inauguración de varios recintos: el Teatro de los Insurgentes, el Teatro de la Ciudadela, los teatros que componen al Centro Cultural del Bosque, la Capilla, inaugurada por Salvador Novo, entre otros. También ocurre la consolidación de la época de oro del cine mexicano, la cual termina con la muerte de Pedro Infante en 1957. Hay una fuerte influencia norteamericana que desemboca en tendencias más liberales. Por ejemplo, en 1953, durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, se concede el voto a la mujer, y las ideas y productos norteamericanos se van filtrando cada vez más en la sociedad mexicana. Mil dudas sobre mí y el miedo natural. Me hacías temblar así, como la luna sobre el agua, y entonces me solté. En 1952, el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines comenzó con una tarea reorganizativa del cine, con ayuda del Banco Nacional Cinematográfico y su director, Eduardo Garduño. Buscaron rediseñar el mecanismo de la industria para que se balanceara el poder del monopolio de los Jenkins para que pudiera distribuirse con productores y distribuidores. Otro propósito era financiar películas de mejor calidad y rentabilidad, puesto que las únicas que existían eran de productores particulares y siempre tenían éxito comercial, ya sea por su argumento o el uso de actores conocidos y bien pagados. Pero las otras películas, las que necesitaban ayuda del Banco Nacional Cinematográfico, siempre eran deficientes y poco creativas, y el banco no recuperaba su inversión. Así se creó el Plan Garduño, con la finalidad de comercializar el cine mexicano y asegurar la recuperación comercial. A pesar de que era una buena idea con la administración de Luis Echeverría, las mafias del medio, asociadas con los Jenkins, tomaron dominio de las empresas originadas por el Plan Garduño. Y de paso les diré que el hecho me congratula en alto grado, porque sin agraviar a los presentes no podría encontrar un yerno mejor. Bajo la dirección de Ismael Rodríguez, la película Dos tipos de cuidado, lanzada a la pantalla en 1952, narra la historia de dos amigos rancheros, enamorados de dos jovencitas del pueblo. Pedro ama a María, hermana de Jorge, quien está enamorado de Rosario, la hija de un abonero árabe. Jorge tiene que irse del pueblo y al regresar un año después encuentra a Pedro casado con Rosario. Despechado, Jorge trata de arruinar a su ex amigo y rival, sin sospechar que todo el embrollo es producto de la nobleza de Pedro. Como parte del reparto se encuentran Jorge Negrete, Pedro Infante, Carmelita González, Yolanda Varela y Carlos Orellana. Porque bueno es cosa buena, por lo menos de apellido. Jorge bueno es muy bueno, hijo de bueno también, y su abuelo, ay qué bueno, quien se llamara como él. Por otro lado, en 1953, la película Él, dirigida por el famoso Luis Buñuel, narra la historia de un aristócrata que se vuelve cada vez más paranoico y delirante después de casarse con una mujer hermosa. Entre los actores se encuentran Arturo de Córdoba, Delia Garcés, Aurora Walker y Carlos Martínez Baena. ¿Qué cosas dice Francisco? Eso es egoísmo puro. ¿Y qué? El egoísmo es la esencia de un alma noble. Yo desprecio a los hombres, ¿entiendes?
Si fuera Dios, no los perdonaría nunca. Ensayo de un crimen fue lanzada en 1955, también dirigida por Luis Buñuel, con la participación de actores como Ernesto Alonso, Miroslava y Adrian Walker. La historia gira alrededor de un hombre que tiene como meta convertirse en asesino en serie de mujeres. Sin embargo, las cosas no le salen como planea. Tizoc, Amor Indio, fue estrenada en 1957, dirigida por Ismael Rodríguez. Es la historia de un indio que da la vida por una mujer blanca, confundiéndola por su belleza con la Virgen María, luchando en contra de la sociedad, los prejuicios y la raza. Como parte del reparto se encuentran María Félix, Andrés Soler, Carlos Orellana y Pedro Infante, este último haciéndose acreedor en 1957 en el Festival de Berlín al Oso de Plata como mejor actor. Esta película también fue galardonada en 1957 con un Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa y en el mismo año ganó 2 premios Ariel, como mejor película y mejor música original. La sombra del caudillo es una película mexicana que fue dirigida por Julio Bracho, basada en la novela homónima del escritor Martín Luis Guzmán. Fue filmada en 1960, se exhibió y fue premiada en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, pero su estreno comercial fue censurado durante 30 años. Pepe el Toro, Los Hermanos del Hierro, El esqueleto de la señora Morales, El Gallo de Oro. Es una película mexicana de 1952. Luis Buñuel Portolés nació en Calanda, Teruel, el 22 de febrero de 1900 y murió en la Ciudad de México el 29 de julio de 1983. Luis Buñuel, tras el exilio de la Guerra Civil Española, se nacionalizó mexicano y la gran mayoría de su obra fue realizada o coproducida en México y Francia, debido a sus convicciones políticas y a las dificultades impuestas por la censura franquista para filmar en España. Su obra más polémica y por lo tanto más conocida es Un perro andaluz en 1929. Emilio Fernández Romo nació en Mineral del Hondo, Coahuila, México, 26 de marzo de 1904 y murió en la Ciudad de México el 6 de agosto de 1986. También fue actor y productor de cine mexicano conocido por el mote de El Indio, gran artífice y genial protagonista de la época de oro del cine mexicano. Cuando murió, Emilio Fernández dejó un vacío en la historia del cine mexicano, legando una filmografía que suma alrededor de 129 películas. Ismael Rodríguez Ruelas nació en México el 19 de octubre de 1917 y murió el 7 de agosto de 2004. Dirigió a muchos actores, incluyendo a Pedro Infante, Dolores del Río, María Félix, John Carradine, Basil Rathbone e incluso a Toshiro Mifune, el actor favorito del director japonés Akira Kurosawa, como un indígena mexicano en la película Ánimas Trujano, de 1961. Esta película fue nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera. Su película internacional de más renombre es Tizoc, Amor Indio, la cual fue la última en la que dirigió a Pedro Infante, coprotagonizada con María Félix. Benito Alasraqui Algranti nació en la Ciudad de México el 27 de octubre de 1921 y murió el 6 de junio del 2007. También fue escritor y productor. Benito y su hermano Samuel Alasraqui fundaron la compañía Pan American Films, que se destacó por haber producido las películas mexicanas Enamorada en 1946 y La diosa arrodillada en 1947, ambas protagonizadas por María Félix. Esta última cinta llevó a la quiebra a Pan American Films, que posteriormente fue adquirida por el productor español Cesario González. Roberto Gabaldón nació en Jiménez, Chihuahua, el 7 de junio de 1909 y murió en la Ciudad de México el 4 de septiembre de 1986.
Sus primeras películas fueron codirecciones, incluyendo una adaptación de la novela de Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo, en 1942, codirigida con Chano Urueta, y el clásico El Baizano, Jalil, protagonizada y codirigida por el comediante Joaquín Pardavé. Julián Díaz Pavia nació en la ciudad Jiménez, Chihuahua, el 17 de febrero de 1907 y murió en la Ciudad de México el 5 de mayo de 1977. Más conocido como Julián Soler, fue también actor y es miembro de la llamada dinastía Soler, familia de actores mexicanos compuesta por Julián, Domingo, Andrés y Fernando Soler. Dirigió más de 80 filmes, actuó en más de 50 y escribió 16. Rafael Valedón Cárdenas nació el 25 de noviembre de 1919 y murió el 6 de mayo de 1994. Dirigió más de 80 películas, se destacó en teatro y televisión. En este rubro debutó en la telenovela El edificio de enfrente en 1972. También destacó como actor trabajando en más de 50 películas. Cuando vemos una película de los 50, notamos un cine que daba peso importante en la emotividad de los personajes. Sus movimientos eran muy estéticos y exagerados. Las lágrimas en el drama debían de ser desgarradoras y el orgullo de las personas se veía a prueba. Las películas de Pedro Infante, David Silva y Fernando Soto Mantequilla orientaban sobre los difíciles caminos de la asimilación a las desconocidas formas de la vida urbana, mientras las actuaciones de los cómicos Mario Moreno Cantinflas, Germán Valdés Tintán, Adalberto Martínez Resortes e incluso Jesús Martínez Palillo mostrarían las formas de conducirse ante las nuevas formas del poder socioeconómico y político. En tanto, las actuaciones cinematográficas de Ninón Sevilla, Lilia Prado, María Antonieta Pons, Silvia Pinal y Meche Barba, entre otras, ofrecían una sensualidad familiar, pero inaccesible para los espectadores masculinos. Todo ello se integraría en una posibilidad de inventarios familiares, en donde el público se reconocería en las conductas sociales que eran mostradas por los actores de las películas. En el tema de actuación resaltan figuras como Pedro Infante, que sin duda es el actor masculino más popular de esta época. Sus películas marcaron el hito del charro en todo el mundo. Su voz, su personalidad polifacética, su carácter liviano y el porte de seductor le dieron este prestigiado lugar en el corazón del público. María Félix, la Doña, como se le conoció después de 1943 por su papel como Doña Bárbara. Marcó a México con su performance. Fue inspiración para Agustín Lara al componer la canción María Bonita. Como el que hiciste que en mí brotara, lo traigo lleno de flores para dejarlo. Jorge Negrete, conocido como el Charro Cantor, otro ícono del cine mexicano. Famoso por su emblemática voz y aquella personalidad para dar al típico hombre de rancho, que lo caracterizó en toda su trayectoria. Joaquín Pardavé, quien su papel primordial era de padre abnegado con un toque humorístico y dramático, mostrando la preocupación y el sacrificio por alcanzar la felicidad. Blanca Estela Pavón, diva del cine de oro, que conquistó la pantalla grande con papeles importantes en melodramas y comedias como Nosotros los pobres, Vuelven los García, Cuando lloran los valientes. Pedro Armendáriz se convirtió en la viva reencarnación del general revolucionario Pancho Villa. Trabajó en producciones de Hollywood y en México se le reconoce como uno de los mejores actores melodramáticos de la época. ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano, que se sienta. Dudas sobre mí y el miedo natural me hacías temblar así, como la luna sobre el agua. Y entonces me solté para abrazarme a